¿Qué tal, queridos amigos? México respira de nuevo. Está nuevamente el señor López Obrador en sus mañaneras, diciendo lo mismo de siempre, hablando de que fue una víctima de la enfermedad y que hay que combatirla. Ahora sí, ahora le viene perfecto, como anillo al dedo su enfermedad, para que pueda presumir de que ya está en condiciones mejores para gobernar cuando cada vez se duda más de esta situación. Pero no habla del problema de Andorra, de los 23 mexicanos cuyas fortunas fueron confiscadas. Uno de ellos, casualmente, Mario Marín Torres, el gober precioso, aprehendido recientemente en Acapulco, cuando se paseaba por Quintana Roo, aunque en los últimos meses, cuando se le congelaron sus cuentas, estuvo en manos de su hermana, quien lo cuidó, quien le dio una casa semi abandonada para que pudiera vivir a escondidas sin saber el señor Marín Torres, el gober precioso, que ya estaban a punto de atraparlo y que simple y sencillamente no tuvo otra opción que entregarse. Pero no se entrega, por ejemplo, el más ruin de todos los personajes de esta trama diabólica de los pedrastas de Cancún que descubrió la periodista Lidia Cacho. Está por allí todavía suelto Kamel Nasib Borge, que es además muy cercano pariente de Roberto Borge, el ex gobernador de Quintana Roo, que también está en la cárcel. Y no se ha perseguido a Pedro Joaquín Colway, que fue gobernador durante el tiempo en que ocurrieron estos hechos deleznables, ni a Emilio Gamboa Patrón, ni a Miguel Ángel Yunes Linares, que fueron también los mayores clientes del encarcelado en Cancún, como ahora lo está también el señor Miguel Marín, fueron los principales clientes de las pequeñas y de los pequeños niños que hicieron de Cancún un centro de turismo sexual bastante atractivo para quienes tienen esta deformación mental. Pero siempre se quedan a la mitad, dan el golpe y esconden la mano. Por ejemplo, cuando hablan de Andorra, se supone que este es un golpe para el gobierno anterior. Pues no, porque no sabemos quiénes son los verdaderos responsables de esta situación que además no la condujo el gobierno de México, sino que fueron los de Andorra quienes pusieron el dedo en el renglón y descubrieron la trama diabólica que no pudo descubrir la Fiscalía General de la República, cada vez más desprestigiada, a pesar de que se dice que Alejandro Gertz Manero ya está empacando sus maletas porque ya está verdaderamente rebasado por los hechos. Pero eso no es todo. También la secretaria de Gobernación, el florero del gabinete, que estuvo 2 semanas en las mañaneras sin que se diera la menor importancia a lo que decía, es también una de las señaladas por la trama de los pedrastas al ser quien participó en la exculpación de Mario Marín Torres, el gober precioso, en su momento. Esto es, si el gober precioso va a la cárcel, Olga Sánchez Cordero tendría que estar ya en plan de renuncia, porque no se trata de que la Secretaría de Gobernación la dirija una señora desprestigiada, sin autoridad moral, porque la perdió en el momento mismo en que protegió a los delincuentes de una de las tramas más siniestras de la historia de nuestro país. Y sí, siguen saliendo las purulencias de la corrupción, pero siguen saliendo, entre otras cosas, porque los aliados de los corruptos de ayer están ahora en la cuarta transformación como los corruptos del presente. Y el presidente de la República
convaleciente, ya no los toca. Está decidido a seguir con su política de ser él el único que tenga la voluntad de señalar quiénes son corruptos y quiénes no. Por ejemplo, Manuel Bartlett no es corrupto. Lo dice, lo canta, lo grita todo el pueblo de México, pero además es asesino y no lo toca. Pío López Obrador, los hijos del presidente, las primas del presidente, porque son varias, no solamente Felipa, el primo del presidente también, que compró 2,000 dosis de la vacuna AstraZeneca para vendérselas a los hospitales privados, estos no son parte del nepotismo presidencial, que va. Estos son circunstancias ajenas al desarrollo de la nación, al desarrollo del Estado. Y tampoco hay corrupción en el manejo de las vacunas. No, no se crean eso. Marcelo Ebrard está al frente. Y Marcelo Ebrard es en este momento el delfín del presidente para la presidencia de la República. Es el que quiere el presidente que sea su sucesor. Es probable que así sea. Es probable que sea candidato de Morena. Cuando fue priista recalcitrante y luego formó parte del partido aquel del Centro Democrático a la vera de Manuel Camacho Solís, y se lanzó después por el Partido Verde para obtener una diputación, y luego decidió dejar el Partido Verde para ser independiente hasta que Andrés Manuel lo acogió en su seno. Bueno, esto del brinco de partido en partido es parte de la gran letanía de los políticos mexicanos que no se sabe en otra canción y que van dejando crecer los actos de corrupción, creyendo que atacando, por ejemplo, a Mario Marín Torres se acaba la dificultad, se acaba el conflicto y además se convierte en un acto preelectoral, porque con eso se demuestra que el priismo es el que estaba corroído hasta sus más terribles entrañas. Pero no se dice ni se habla de las conexiones, como en el caso de la señora Rosario Robles. Está en la cárcel, sí, pero ella fue presidenta del PRD y fue jefa de gobierno, que sucedió nada menos que a Cuauhtémoc Cárdenas en ese encargo, cuando Cuauhtémoc decidió lanzar su candidatura a la presidencia, una de sus 3 candidaturas. Pero no se dice que los verdaderos responsables están más sueltos y en la cara del presidente que nadie, empezando con el expresidente Enrique Peña Nieto, y siguiendo con los exsecretarios de Hacienda, uno de ellos, José Antonio González Anaya, yerno de Carlos Salinas de Gortari. ¿De qué estamos hablando? Eso es algo increíble. José Antonio González Anaya es cuñado de Carlos Salinas, no yerno, cuñado. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De que solamente se dan picotazos? ¿Se agarran y seleccionan para mostrar que hay un combate a la corrupción a algunos pequeños personajes y se dejan las tramas abiertas? Como en Andorra, como en el caso de Andorra, como en el caso de los pederastas de Cancún, como en el caso de la estafa maestra, como en el caso de Alonso Ancira, ya extraditado y encarcelado, exdirector de Altos Hornos de México, que pudo labrar su fortuna gracias a los apoyos de los predecesores del señor López Obrador, quien ahora propone una encuesta hipotética para el 2022 acerca de si se lleva a proceso o no a los presidentes, que fue una promesa toral de su campaña, y también la repitió como presidente electo, y luego se le fue olvidando, como las cosas que ha dicho, y los expresidentes andan tan campantes. Por lo menos necesitaríamos que se llevara a juicio a alguno. No quiere decir que sean culpables o no, tienen derecho a su defensa,
Pero parece ser que a lo que no tienen derecho es a hablar, porque cada vez que mencionan a López Obrador se enfurece, habla mal de ellos y no los toca. No los toca. Ahora fue Peña Nieto quien dijo que López Obrador es populista para contestar a la injuriosa idea de que los predecesores suyos habían sido neoliberales. Y la verdad es que López Obrador es populista y sigue también la senda del liberalismo social, dejar hacer, dejar pasar. Esto demuestra claramente hasta dónde llega la farsa que nos ha vendido el señor López Obrador. Porque la corrupción no se ha tocado, al contrario, ha crecido. El nepotismo es brutal. Y lo peor, la demagogia con que se ha tratado la pandemia maldita, al reducir los verdaderos números de la misma, al no decir la verdad, al no proteger a la ciudadanía diciendo que se dañarían sus derechos elementales si se cubrían la boca para evitar contagios con los famosos cubrebocas, al decir que había que abrazarse y besarse en plena pandemia cuando comenzaba, al decir que iba a durar un mes, se engañó brutalmente al pueblo de México y eso hizo que México, nuestro país, sea en este momento el más perjudicado por la pandemia, el más terriblemente acorralado por la pandemia, el país que señala a la Organización Mundial de la Salud como el peor para vivir la pandemia. ¿Todo esto no cuenta, presidente? ¿De verdad no cuenta? ¿Se lava usted las manos como Poncio Pilatos? ¿Ya está usted recuperado de COVID? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todos nos vamos a recuperar de COVID? Pues le informo que según sus datos oficiales ya son 170,000 los muertos y que según los extraoficiales puede fluctuar la mortandad en México por COVID entre 350 a 400,000 según los cálculos menores y más de 610,000 de acuerdo a la aplicación del factor López-Gatell, quien habló de 3.8, de multiplicar por 3.8 los casos. Esta es la realidad de la terrible demagogia que nos está corroyendo por dentro. Pero también hay que abrir los ojos para que no nos vendan la vacuna como parte del paquete electoral con el que pretende el presidente conservar la mayoría de Morena en el Congreso, en la Cámara de Diputados. No. Ha llegado el momento de decir no, porque este fracaso de la Cuarta Transformación no tiene precedente en la historia de México. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy siempre, con cero cobardía.